Dios es misericordioso porque cuando nosotros estábamos atrapados por la miseria del pecado, ¿qué hizo Él? Se quedó solo mirando y dijo, pobrecitos, se van a ir para el infierno, qué lástima me dan. No, Él inmediatamente envió a su Hijo a liberarnos. Espero en el Señor se encuentren bien. Vamos a ponernos en las manos de nuestro Padre Celestial, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen Santísima, intercede por cada uno de nosotros. Bien, hermanos, en nuestros primeros pasos logramos reducir las virtudes a 7, que fue, si recuerdan, el último tema que tratamos, que dijimos, hay una virtud que tienen en común estas 7. Esta es la virtud de la paciencia, que la podemos aplicar a las 7 que vimos anteriormente, que eran las 3 virtudes teologales y las 4 cardinales. En nuestros segundos pasos a la santidad también podemos hacer algo similar. Dividir las virtudes a este nivel en 2 clases. Las obras de misericordia corporales y las obras de misericordia espirituales. En cada clasificación hay 7 virtudes. Podemos hacer una sumatoria de 14 en total. Y esto ya es algo específico. Si recuerdan, decíamos que tenemos que ser específicos en aquello que queremos trabajar en nuestra vida espiritual. Primero que nada, tenemos que partir de la palabra misericordia. Esta palabrita la escuchamos muchísimo, la vemos mucho en las redes sociales, pero el problema es que la usamos a conveniencia nuestra o a conveniencia de justificar los pecados que cometemos o las malas acciones que cometemos o los vicios también que tenemos. En cambio, si vamos a profundidad al significado de esta palabra misericordia, nos vamos a dar cuenta que va mucho más allá de lo que podemos pensar algo superficialmente. Nos dice cómo debiera ser nuestra actitud hacia otros y que la virtud real comienza con el corazón. Ya San Pablo se lo decía a los corintios. Miren, aunque ustedes tengan el carisma de sanar enfermos, de levantar muertos, aunque hablen las lenguas de los ángeles, si no tienen amor, de nada sirve. De nada nos aprovecha en nuestra vida espiritual si al final no va acompañada del amor, porque eso es lo principal. Porque algunos, el Señor nos puede conceder algún carisma, pero quizá lo estemos utilizando nada más para ensalzarnos nosotros, para alardear de Él ante los demás. Y si bien es cierto, Dios actúa en las personas que están a nuestro alrededor y lo hace por medio de nosotros y nos utiliza como instrumentos, eso no significa que por ello ya nosotros seamos perfectos, sino al contrario, tenemos la obligación de llegar a esa perfección y reconocer también en nuestras vidas todas aquellas cosas que nos están alejando de esa perfección que el Señor nos pide, que es la santidad de la que estamos hablando precisamente en estos temas. La palabra latina misericordia está compuesta por otras 2. Miseri, que significa miseria, y la otra palabra es cordia, que significa sentido con el corazón. Así podemos decir que la palabra misericordia significa tener ese espíritu de compasión. Esto es ya una virtud real. Sin embargo, debemos tener cuidado de no reducir la virtud a un simple sentimiento, es decir, a sentir pena por los demás. Porque esto se puede traducir al final en lo que nosotros llamamos lágrimas de cocodrilo. Viene a caer en un puro sentimentalismo que al final no nos lleva a hacer nada por los demás. El apóstol Santiago, uno de los que nos habla al respecto de esto y nos hace esa advertencia contra el hecho de reducir la misericordia a un puro sentimentalismo, a ese sentir pena por los demás. Y eso lo podemos leer en su carta en el capítulo 2, versículos 15 y 16. Dice así: si un hermano o una hermana están desnudos y carecen del sustento diario, y alguno de vosotros les dice, vayan en paz, caliéntense y hártense,
pero no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. De nada sirve que nosotros sintamos pena por los demás o lástima por los demás si al final no vamos a hacer nada por ellos. Pues esa es una fe muerta, dirá luego más adelante, porque nuestra fe debe ir acompañada de obras. Y si bien las obras por sí mismas no nos pueden salvar, sí es necesario que estas obras acompañen la fe que estamos profesando. No podemos simplemente decirle a alguien, ay, pobrecito hermano, qué situación en la que está pasando, que le vaya bien. Sino más bien debemos buscar nosotros los medios para ayudar a estas personas a quienes nos estamos acercando. Y de eso se trata la misericordia. Como decía, pues hemos malentendido, malinterpretado este aspecto de la misericordia, porque generalmente lo aplicamos a la justificación de lo malo que hacemos y decimos, no importa que yo haga el mal, que yo peque, porque Dios tiene misericordia de mí y por lo tanto me voy a salvar. Eso es lo que normalmente estamos aplicando a esta palabra misericordia. Pero si ya vamos mucho más a profundidad en ella, nos damos cuenta que en realidad la misericordia nos lleva a sentir esa necesidad de los demás. Como decíamos, tener corazón para esas miserias de los demás y hacer algo pues por ellos. La virtud de la misericordia tiene que estallar en obras. Dios es misericordioso porque cuando nosotros estábamos atrapados por la miseria del pecado, ¿qué hizo Él? Se quedó solo mirando y dijo, pobrecitos, se van a ir para el infierno, qué lástima me dan. No, Él inmediatamente envió a su Hijo a liberarnos. Envió a su propio Hijo para que Él pudiera redimirnos del pecado. Hizo algo el Señor, nuestro Padre Dios. Jesús hizo algo, se entregó por nosotros. Jesús fue entonces misericordioso con nosotros porque jamás se contentó con solo sentir pena por todos nosotros, por nuestras almas, sino que siempre hizo algo para aliviar ese sufrimiento nuestro. Y también cuando estuvo acá en la tierra con nosotros en aquel tiempo, hizo algo por aquellas personas que estaban a su alrededor para aliviar también el sufrimiento y el dolor de muchos que se acercaron a Él. Por citar ejemplo, quizás podemos decir aquel momento cuando se conmovió ante la muerte del hijo único de aquella mujer. Inmediatamente lo que hace Jesús es resucitar a este joven de la muerte y se lo devuelve a su madre, aquella que nosotros conocemos como la viuda de Naín. Lo podemos encontrar este pasaje en San Lucas 7, del 11 al 15. Eso es misericordia. Se compadece Jesús de esta mujer que se está quedando sola porque estaba viuda. Su único hijo, que era su apoyo, su soporte, pues había muerto, e inmediatamente Jesús le devuelve la vida para devolver así ese hijo a esta mujer para que sea su ayuda, su soporte. Misericordia es entonces, hermanos, ese amor que se abaja, que se pone al nivel de aquel necesitado para levantar a esta persona de donde se encuentra. Cuando nosotros tenemos esa disposición o esa disponibilidad para ayudar a estos hermanos o a estas hermanas, a estos necesitados, a estos niños, a estas niñas, eso es misericordia. No justificar nuestros pecados, no, eso no es. La misericordia es ayudar a los demás. Significa entonces misericordia que debemos tener corazón para los demás. Debemos ser capaces de compadecernos, de ser compasivos. Pero no podemos quedarnos ahí solamente. Debemos hacer algo. Y aún así, a lo mejor no sea suficiente, pero por lo menos algo hemos hecho. Porque dijimos que tiene que haber ese otro ingrediente para transformar una acción virtuosa en una obra de misericordia. Y es hacerla en el nombre de Jesús. Y estamos hablando entonces de hacerla con y por amor. No es lo que hacemos, sino por qué lo hacemos. Aquello que nos motiva, aquello que nos impulsa. Eso, hermanos, es lo que cuenta en este caso.
Una auténtica obra de misericordia tiene que hacerse por amor a Dios. Cuando es así, incluso dice Jesús, un vaso de agua fresca que nosotros ofrezcamos a alguien en su nombre va a alcanzar ya una recompensa en el cielo. Así lo dice en San Marcos 9:40. Se cuenta que en una ocasión una hermana religiosa que trabajaba con leprosos fue entrevistada mientras vendaba una horrible herida de lepra, y el reportero que estaba a cargo de cubrir esa nota le dijo: hermana, ni por $1.000.000 haría yo eso. Y ella se cuenta que tranquilamente, sin dejar el trabajo que estaba haciendo, le sonrió y le respondió: pues yo tampoco lo haría por $1.000.000. Interesante, porque nosotros, hermanos, cuando actuamos con y por misericordia, no lo hacemos por una recompensa humana, física, sino lo hacemos para gloria de Dios. Somos lo que somos, hermano, cuerpo y alma. Nuestras necesidades no son solo físicas ni solo espirituales, se complementan de hecho esas necesidades. Nuestras necesidades físicas que surgen naturalmente de nuestro interior son el hambre, la sed, todas esas necesidades que nosotros conocemos ya como naturales. Y desde afuera, pues también surgen otras, por ejemplo, el frío, el calor y otras más que se podrían mencionar. Podemos incluso llegar a lastimarnos, enfermarnos o ser encarcelados en algún momento, y a lo mejor injustamente. Eventualmente todos habremos de morir, ya sea por causas naturales o por algún accidente, vamos a morir. Tenemos que llegar a ese punto de la muerte para poder resucitar a la vida. Ese es el paso, es nuestra Pascua también, como fue la de Jesús. Y eso nos espera a cada uno de nosotros para poder gozar un día de la vida eterna. Responder a esas necesidades por amor a Dios constituye lo que nosotros llamamos las 7 obras corporales de misericordia. Hace mucho tiempo el Catecismo de Baltimore las enumeraba de la siguiente forma: alimentar al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, dar refugio al desamparado, visitar al enfermo y a quien está preso también, y dar sepultura a los muertos. Tenemos, por supuesto, que cuidar de no reducir el cristianismo a meras obras sociales, porque la iglesia no la podemos nosotros reducir a una organización de beneficencia, porque la iglesia no es eso. Si bien es cierto, la iglesia tiene unas ramas, digamos, por ahí, que se dedican a esto, pero la iglesia en sí no es una organización de beneficencia, como muchos quieren a veces o critican a la iglesia con respecto a esto y dicen: es que la iglesia debería dedicarse mejor a ayudar, que deberían hacer lo otro, deberían hacer esto, aquello. Pero esa no es la función de la iglesia. La iglesia tiene otra dimensión que es la que debe cuidar, pero también no debe descuidar esta otra, ¿no?, de convertirse en proveedora para satisfacer ciertas necesidades, ¿no?, de algunas personas, pero no es una organización de beneficencia. Con mucha facilidad podríamos atender únicamente las necesidades de las personas y al mismo tiempo olvidarnos de las personas mismas. ¿A qué me refiero con esto? Aunque podemos enfocarnos nada más en la parte humana, física me refiero, y olvidarnos de la humanidad de las personas, es decir, de aquella parte espiritual de las personas también, la parte psicológica también podríamos mencionar en este aspecto. Aunque hiciéramos estas obras obedientemente, nuestra labor no estaría completa ahí, porque existe otra clase de hambre, además del hambre del estómago, y esa hambre sabemos que es el hambre espiritual, porque una persona podría estar hambrienta de amistad también, o podría estar hambrienta de una palabra amable. Otra podría estar sedienta de ser aceptada por un grupo del cual la están excluyendo desde hace mucho tiempo, quizá dentro de la misma iglesia a lo mejor. Alguien más podría necesitar ser vestido con nuestra caridad o refugiarse
en esa seguridad que tal vez nosotros podríamos darle. Otra persona podría estar deprimida o incluso podría estar enferma de la vida, porque hay tantas situaciones de la vida que a veces nos enferman, que nos ponen en situaciones complicadas y difíciles. Y a lo mejor alguien está esperando para que venga una persona y le ayude en esta área. Hay quien puede también estar encarcelado por un vicio, por un mal hábito, como por ejemplo las drogas, por el alcohol, el sexo ilícito, por la ira, y pudiera estar necesitado simplemente de una palabra de aliento de parte nuestra. Todos estos aspectos no debemos nosotros obviarlos, no debemos hacerlos a un lado, tenemos que tomarlos en cuenta dentro de la parte de la misericordia. Somos cuerpo, alma y espíritu y no podemos separar eso, incluso en el trato con los demás. Y en cuanto a dar sepultura a los muertos, pues, ¿qué tal si también sepultamos los chismes? ¿Qué tal si sepultamos esas maldiciones que a veces les proferimos a nuestros hijos o a nuestras familias? ¿Qué tal si sepultamos las malas palabras, aquellos juramentos en falso? Una segunda trampa que debemos evitar tratándose de las obras de misericordia es resistir la tentación de constreñir todos nuestros esfuerzos para aliviar a los pobres económicamente. Nuestro Señor dijo que era más fácil que un camello pasara por el ojo de una aguja, que esta era una puerta muy estrecha de la ciudad, que para un hombre rico entrar en el reino de los cielos. Como dice Martín Valverde, se entiende, ¿verdad? Obviamente, el camello tiene la joroba pegada, nació con ella y ni modo que la deje al otro lado para pasar. En cambio, el rico a veces está apegado a sus bienes y no los suelta. Y no solamente los ricos, sino habemos muchos que no somos ricos y que aún así estamos muy apegados a nuestros bienes materiales. Pero el punto es, la gente rica tiene esa necesidad también de que le sirvamos espiritualmente. Nuestro Señor, de hecho, encontramos en el Evangelio que sirvió a Zaqueo y también nosotros debemos hacerlo. Servir en la parte espiritual, pues estamos hablando, ¿no? Porque ellos también tienen esa necesidad de comprender que el apego a las cosas materiales pues no les va a conducir a ninguna parte espiritualmente hablando, sino que al contrario los puede alejar de Dios. La más grande miseria de la vida es el pecado. Eso creo que todos podemos estar de acuerdo en ello, porque el pecado puede surgir de la ignorancia o de la debilidad. Y el pecado engendra dolor. El pecado infringe heridas. El pecado clama por dos cosas: perdón y oraciones por el pecador. Aquí tenemos grandes oportunidades de llevar a cabo obras de misericordia. Por ejemplo, podemos apartar a las personas del pecado. ¿De qué manera? Con nuestras palabras podemos desvanecer esa ignorancia que existe en estas personas, hablándoles de Dios y diciéndoles que eso que están haciendo es un pecado a los ojos de Dios y darles las razones por las cuales es así. Podemos también responder a las injurias soportándolas pacientemente y perdonando a quienes nos han injuriado en algún momento. Yo sé que estas cuestiones que estoy diciendo no son fáciles, hermanos, son complicadas, son difíciles. A veces nos puede costar amistades incluso esto que estoy diciendo. Pero pues si todo es para que nosotros podamos gozar un día de la eternidad con Dios, vale la pena hacerlo. Y ya el mismo Señor nos ha dicho que cuando le advertimos a alguien del pecado que está cometiendo, al final, si la persona no abandona ese pecado, es culpa de esa misma persona. Pero nosotros, dice la palabra de Dios, ya habremos salvado nuestra alma, ya hemos cumplido con esa misión que es la que no debemos descuidar, de anunciar el reino de Dios. Si la otra persona no hace caso, pues ya es su problema. Porque ahora ya no ignora, ahora sí sabe. Y si decide continuar haciendo el mal, si decide continuar en el pecado, pues ya es una elección que hace libremente, la cual Dios respeta de todas maneras.
y por tanto será una elección libre querer ir al infierno, y ya ahí no hay culpable más que simplemente la persona que ha tomado la decisión. Y finalmente podemos y debemos hacerlo también, como ya mencionábamos, orar diariamente por la conversión de los pecadores. Siempre pedir por aquellos que aún no conocen a Dios, para que un día se lleguen a encontrar con Él, para que esas almas puedan ser rescatadas de esas prisiones del pecado, puedan ser liberadas de ese cautiverio del pecado y lleguen a los pies de Jesucristo, que encuentren esa luz de Jesús que quiere iluminar sus vidas, que quiere liberarlos de esas prisiones o de esas cadenas del pecado y quiere otorgarles una vida plena en Jesucristo. Podemos elevar nuestras oraciones por todos aquellos que están siendo presas de los vicios, que están siendo presas del engaño también de algunos que les seducen y les arrastran hacia el pecado. Me refiero igualmente a aquellos que han sido engañados por curanderos, por hechiceros, que les ofrecen bien, entre comillas, para que adoren a alguien más que no es Dios. La iglesia nos ayuda a nosotros mucho en este aspecto. Hace mucho tiempo, en el año 2002, en el pontificado de San Juan Pablo II, se hizo público un documento en el cual se nos da orientaciones al respecto de esta parte del devocionalismo y de la religiosidad popular, y en ellos se recalca mucho este aspecto de tener ese cuidado. El catecismo mismo nos habla también, aunque nuestra intención sea procurar el bien o buscar la salud nuestra o de un ser querido, no nos está permitido, hermanos, visitar este tipo de lugares, curanderos, centros o como usted les quiera llamar. No nos está permitido porque si ponemos nuestra confianza en otra cosa que no es Dios, estamos poniendo a alguien más por encima de Dios. Y eso es un pecado, pues nosotros lo sabemos. Es un pecado grave contra Dios. Estas obras corporales y espirituales de misericordia son como patrones de conducta que vamos a ir adoptando conforme los vayamos practicando. ¿A qué me refiero con esto? Que al final se van a convertir como en una especie de hábito. Cuando nos vayamos nosotros acostumbrando a practicarlas, van a ser parte ya de nosotros mismos y se nos va a facilitar, porque al principio, claro, puede ser muy difícil, muy complicado practicar estas obras de misericordia, pero conforme vayamos haciéndolo, vamos a ir experimentando más facilidad para poder irlas practicando. Realmente lo que San Pablo pretendía cuando urgió a los cristianos a revestirse de Cristo era revestirnos de estas obras de misericordia, revestirnos de estas virtudes de las que estamos hablando. Si perseveramos en practicar estas virtudes, vamos a llegar a adquirir un auténtico gusto y facilidad al hacerlo. Después de un tiempo se va convirtiendo ya como en una segunda naturaleza nuestra. Si perseveramos haciendo buenas obras, nuestra perseverancia también será coronada con una cierta facilidad y un deleite también al realizarlas. Entonces daremos a nuestras obras virtuosas un nuevo nombre y se van a llamar ya fruto del Espíritu Santo. Las obras virtuosas, de tanto practicarlas, adquieren una verdadera perfección. Pero nos falta otro punto, y es hablar sobre los frutos como del Espíritu Santo. Y eso es lo que vamos a hablar en la próxima ocasión. Así que, hermanos, gracias por estar escuchando, por estar al pendiente. Espero siempre que les sea de provecho para su vida espiritual y que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, y nuestra Madre Santísima, la Virgen María, también interceda por cada uno de nosotros.